Hoy os traigo un router que me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque cumple con la regla de las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. En primer lugar, bonito, como podéis ver, tiene un diseño muy elegante, muy bonito. Esto no desentona en ningún salón, en ninguna oficina. Estéticamente está muy conseguido. Después, bueno, porque tiene un rendimiento muy alto. La verdad es que me ha gustado bastante. Luego lo vamos a ver, vamos a ir a mi ordenador. Y luego también en cuanto al precio, barato porque tiene un precio muy económico. Hay dos modelos, ahora os los voy a explicar. Mirad. Este de aquí es el modelo M60, voy a sacar la caja para que lo veáis. Este sería, aquí lo podemos ver, es el Aquila Pro AI de inteligencia artificial y este es el modelo M60. Aquí está, hay dos modelos, el M30 y el M60. Físicamente son iguales, ¿en qué cambia? Muy sencillo, que este de aquí, el M60, que es el que os acabo de mostrar, es una X6000, es decir, tiene una velocidad máxima entre las dos bandas porque es un dual band de 2,4 y de 5 GHz, tiene una velocidad máxima de 6000 megabits por segundo. Y sin embargo, el AX lo voy a dejar ya, y sin embargo, el AX3000 llegaría a los 3000 megabits por segundo. La diferencia también es esta de aquí. Este de aquí tiene un puerto WAN de 2,5 gigabits por segundo, el M60, mientras que el M30 tiene un puerto gigabit, tiene un puerto de 1 gigabit por segundo. Y otra diferencia muy importante es el número de antenas. Este modelo de aquí, el M60, el AX6000, tiene 4 antenas de 2,4 GHz y otras 4 antenas de 5 GHz, mientras que el modelo inferior, que repito que es exactamente igual que este físicamente, tiene 2 antenas de 2,4 GHz y 3 antenas de 5 GHz. ¿Eso en qué se traduce? En la velocidad total del router, es decir, cuantas más antenas podemos conectar más equipos a la vez y tenemos una mayor velocidad. Por eso, en este caso, el AX6000, el M60, alcanza 1150 megabits por segundo en los 2,4 GHz y 4800 megabits por segundo en los 5 GHz. Por eso la sumada, los 6000 megabits por segundo. Mientras que el M30 es una X3000, es decir, nos da 574 megabits por segundo en los 2,4 GHz y como tiene 3 antenas en 5 GHz nos da 2400 megabits por segundo. Tiene una velocidad menor. ¿Y esto realmente en qué se traduce a la hora de decidir si me compro el M30 o el M60? Pues muy sencillo, ambos evidentemente son Wi-Fi 6, no lo he dicho, y se traduce en el número de dispositivos que se pueden conectar. Es decir, si tú te conectas con un ordenador o con un tablet o con un teléfono móvil a uno de estos dos, al M30 o al M60, te vas a conectar a la misma velocidad, excepto que tengas muchísimos dispositivos en tu red. Si tú realmente en tu casa o en tu oficina hay muchos elementos conectados, el hecho de tener más antenas vas a poder ir más rápido y lo más importante, se van a poder conectar de manera simultánea más dispositivos a la red. Pero sí que os tengo que decir una cosa, mirad, este de aquí, el M60, en números redondos vale 190 a 195 euros. Abajo en las notas del vídeo os dejaré el enlace. Mientras que el M30 vale la mitad, vale creo que 95 euros, una cosa así, lo tendría que mirar. Pero bueno, en números redondos vale la mitad. Es decir, por el precio de un M60 puedes comprar dos M30 y yo prefiero dos M30 a un M60. Por supuesto, si puedes comprar 2 o 3 M60, muchísimo mejor, más dispositivos, más rápida oír la red, todo muchísimo mejor. Pero si tienes que elegir, yo prefiero comprar dos M30, evidentemente se pueden conectar formando una red mesh, porque luego vamos a ver que también tienen para formar una red mesh, puedes colocar todos los nodos que quieras. Ya sabes que yo siempre prefiero una red mesh, tener varios puntos de acceso, que tener un punto de acceso muy potente. Por eso yo prefiero tener varios M30 a tener un M60. Y otra cosa que me ha gustado mucho de este Aquila es la configuración. Se configura de una manera muy rápida, muy sencilla, bien a través de la interfaz web o bien a través del teléfono móvil. Te descargas la aplicación móvil, vas siguiendo todos los pasos y se configura de una manera muy rápida. Y además los menús son muy sencillos. Hay algunos menús de algunas otras marcas que son muy complejos, que tienen muchísimas cosas que la verdad es que la gente no utiliza, y este no, tiene todo lo que tiene que tener y la verdad es que no le sobra nada. Y luego, en cuanto a los modos de funcionamiento, tiene los 3 modos de funcionamiento, como router, como extensor Wi-Fi y después en modo puente, en modo bridge. Aquí tengo el router, aquí lo podemos ver, el M60, y si nos vamos a los modos de configuración, aquí está. Estaría en modo router, que es como lo tengo yo. Aquí está el router, en mi caso el M60, que se conecta directamente a internet. Lo tengo conectado directamente a la ONT de mi operadora y ya a partir de aquí evidentemente se conectan todos los dispositivos. Otro modo sería en modo extensor Wi-Fi. Aquí está, aquí estaría el M30 o el M60,
que se conecte inalámbricamente al router de la operadora, o si tuviéramos formado una red mesh se conectaría a otro M60 o a otro M30 y por supuesto ya se le conectarían el resto de los clientes. Y luego finalmente estaría en modo puente. Aquí tenemos el router de la operadora y ¿qué es lo que hacemos? Pues con un cable lo conectamos directamente, lo configuramos y ya está. Esta es la opción que utiliza mucha gente y muchas empresas porque es la más cómoda, es la más sencilla, pero a mí me gusta más hacerlo así, en modo router. Y vamos a verlo. Si yo me vengo a internet, digo que no hago ningún cambio, aquí está. Aquí tengo mi configuración de mi operadora. He metido las credenciales PPPoE porque evidentemente hacen falta para la configuración cuando lo conectamos directamente al operador a través de la ONT. Algo muy importante es que tenemos el DNS cifrado. Esto es muy importante de cara a la seguridad. Yo lo tengo activado y, como es lógico, lo podemos configurar como una IP estática a través de DHCP, en mi caso a través del PPoE, y también lo podemos configurar como un cliente VPN por PPTP o por L2TP. Y después, finalmente, en cuanto al software o al firmware, como lo queréis decir, ¿qué es lo que lleva? Bueno, en primer lugar lleva la famosa triple VLAN, es decir, en el caso de que nosotros tengamos el IPTV contratado con nuestra operadora, vamos a poder configurar la triple VLAN de tal manera que le vamos a poder decir que en cada uno de los puertos pues que nos saque una VLAN precisamente para eso, para la IPTV. Y si hacemos esta configuración, generalmente hace falta meter la VLAN de la operadora y aquí está la VLAN. Aquí lo podemos ver. Aquí tengo configurada la VLAN, pero aquí podemos ver la triple play, es decir, la triple VLAN. Y aquí tendríamos el IPTV y tendríamos el teléfono. Y aquí tendríamos los puertos para salir a través de la IPTV o a través del teléfono. Por ejemplo, voy a activar esta de aquí, voy a poner una cualquiera, así. Y aquí ahora, por ejemplo, le diríamos que en el puerto 2 nos sacara el IPTV. Y por ejemplo aquí le diríamos que nos sacara en el puerto 3, en este caso, el teléfono. Y evidentemente aquí conectaríamos el decodificador de la televisión y aquí conectaríamos un adaptador ATA-chip para poder tener el teléfono. Después tiene toda la parte de inteligencia artificial, por eso se llama aquí la Pro AI. ¿Y para qué vale esto? Pues bueno, vale para que esté monitorizando la red y pueda hacer varias cosas. En primer lugar, elegir los canales de las frecuencias más adecuados para que no tengamos cortes, para que no tengamos interferencias con la Wi-Fi. Ya sabéis que en zonas saturadas eso es muy importante. Después también tiene un Quality of Service que también lo va a monitorizar y va a discriminar el tráfico para que saque por cada puerto o saque cada equipo, cada ordenador, el tráfico de una manera más rápida porque nosotros le hayamos indicado que ese equipo o esa aplicación nos interesa porque estamos teletrabajando, por gaming, por las circunstancias que sea. Aquí tendríamos el Quality of Service, de tal manera que aquí tendríamos nuestros equipos y le diríamos, en el caso de que tengamos un equipo que queramos que tenga una prioridad más alta, como es este caso o mi caso, pues bueno, le diría que este dispositivo de aquí que tenga una prioridad alta. Y luego, como es lógico, también tiene el control parental, algo que cada día es más importante para tener un control parental en el caso de que tengamos bien en una oficina equipos que no queremos que accedan a según qué sitios, o lo más importante, en casa para si tenemos niños, para que no accedan a según qué páginas web o según qué contenidos. Vamos a ver el control parental, aquí está. Aquí podemos crear los controles parentales, podemos añadir un perfil, por ejemplo, para nuestro hijo o para uno de nuestros hijos, y desde aquí programaríamos en qué horas queremos que tenga acceso a Internet. Desde aquí, al revés, en qué horas queremos que esté en la cama y que no tenga acceso a Internet. Y luego desde aquí activaríamos las páginas web que no queremos que visite. Desde aquí ahora añadiríamos una regla y aquí, por ejemplo, escribiríamos Facebook o YouTube o los sitios a los que no queremos que acceda, o en el caso de que sean páginas porno o lo que queramos, o si no directamente por palabras clave. Aquí pondríamos las palabras clave y no tendría acceso a ese tipo de contenido. En el caso de una empresa sería exactamente lo mismo. Podríamos decir a qué sitios, por ejemplo, no queremos que accedan nuestros empleados, porque a lo mejor en horario de trabajo no queremos que se conecten a según qué contenidos. Y por supuesto diríamos para qué dispositivo queremos aplicar ese control, es decir, si aplicamos un control para nuestro hijo, pues decir pues para el teléfono de nuestro hijo o para el ordenador, o lo mismo ocurriría en una empresa. Y como podemos ver, tenemos también la configuración en castellano, no me había dado cuenta, la tenía configurada en inglés, pero bueno, como podemos ver, está también en castellano, no hay ningún problema. Podemos elegir el idioma que queramos y aquí está, tenemos todo en castellano. Y aquí tenemos la aplicación móvil, aquí la Pro AI, la descargamos, la instalamos. Aquí veo el M60 y accedo a él. Aquí está. Aquí vería ya la Wi-Fi, desde aquí podría configurar la Wi-Fi, podría activar o desactivar la red de invitados.
El control parental, muy importante el control parental, también lo podemos gestionar desde la aplicación móvil. Algo que también tiene que, bueno, a mí es una cosa que le veo menos utilidad, pero sí que cada vez lo llevan más equipos, es el control por voz. Este sería el control por voz a través de Alexa o de Google Assistant. Y aquí, como podemos ver, podemos decirle que encienda la red de invitados, que apague la red de invitados, que diga la contraseña de la red de invitados, que apague el router, cosas sencillas. Aquí tendría el Quality of Service, la prioridad de los servicios. Y aquí tendría los extensores. Vemos que en mi caso tengo 0 extensores, que no tengo creada una red mesh, pero evidentemente se puede crear una red mesh colocando otros M60 u otros M30. Y aquí tendría el resto de los parámetros de configuración. Como podemos ver tanto en la versión móvil como en la versión web, la configuración es muy sencilla. Tiene unos menús muy sencillos, tiene unos menús muy claros y con un simple clic podemos configurar cualquier parámetro. Y algo que también es muy importante que me ha llamado la atención es que sin necesidad de configurar nada, él detecta cuando no hay conexión. Aquí lo podemos ver, nos avisa que no hay conexión, esto es porque lo apagué el router y cuando lo apagué me salió este mensaje. Es decir, que si estamos fuera de casa y por cualquier motivo hay un corte de internet o un corte de luz, el propio router nos va a avisar y en el momento que lo volvemos a conectar nos vuelve a avisar que ya se ha restablecido la conexión. Esto lo hace de manera automática sin tener que configurar nada, lo hace él solo porque está siempre monitorizando la red, es la parte de inteligencia artificial que tiene. Y bueno, tras haber probado el equipo durante varios días, ¿cuáles son mis conclusiones? Bueno, en primer lugar, que es muy bonito, yo lo tenía en el salón, incluso varias personas me preguntaron y no se creía que era un router, cuando lo vieron dijeron, anda, qué cosa más chula, ¿qué es esto? Y les dije, pues un router, no se lo creían, por lo cual en una oficina aquí hay que cuidar la estética o en una casa si tienes un salón bien montado o en un despacho que lo tienes bien montado y no quieres el típico router feo y además quieres rendimiento, pues bueno, es una opción que está muy bien. El hecho de que tenga la red mesh también está muy bien. Se puede hacer también la red mesh por cable, se puede hacer una red mesh lo que se llama el backhaul cableado, en ese caso tiene mayor rendimiento. Recordad que tenéis los dos modelos, el M60 que sería este, que es una X6000, el M30 yo prefiero, en el caso de que no tengamos mucho dinero, prefiero comprar dos M30 a un M60, eso es una opinión mía, también va a depender de la casa que tengamos, si es grande, si no es grande, si es una casa como en la que vivo yo de varias plantas, nos puede venir muy bien tener varios de estos, uno en cada planta, y si a ser posible conectados por cable, pero si no sin cable nos puede venir muy bien para tener una buena red mesh, una buena cobertura en toda la casa. El precio está muy bien, vuelvo a repetir, abajo en las notas del vídeo os lo voy a dejar, vale unos 90-95 el M30 y unos 190-195 el M60, ya digo, abajo os lo dejo en las notas del vídeo y yo creo que es un equipo que está muy bien y bueno, y luego aparte de D-Link, que es una marca que ya sabéis que a mí me gusta, es una marca que es muy reconocida y luego además D-Link en España tiene soporte técnico, que es algo que también hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar un equipo, que el soporte técnico esté en España. Así que bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.